Bienvenidos a Directo al Grano. Estoy muy contenta, llegamos a los 19 suscriptores en mi cuarto video y la verdad que en esta travesía de hacer videos para YouTube realmente me he encontrado que no es nada fácil, pero me encanta que cada pequeño desafío, en cada nuevo video estoy tratando de aprender y dar el máximo. A veces me olvidan cosas y siempre trato de dejar todo en la casilla de descripción. No se olviden de siempre verla. Pero bueno, vamos a empezar a hacer buñuelo de banana. Me gustaría comenzar una serie donde voy a elegir el mejor buñuelo de todos, entonces voy a empezar haciendo todos para probarlos y poder decirles a ustedes cuál es el que más me gusta, a mí. Obviamente cada uno tiene su buñuelo especial, a algunos les gusta más aplastadito, más esponjado, más aireoso, entonces cada uno lo va a poder ver y saber cuál es el que más le gusta. Comenzamos picando la banana. No la vamos a aplastar, simplemente la vamos a picar. No sé de dónde salió picar, pero de algún país será que dirán así. Bueno, no sé. Cortar. Acá en Argentina se dice cortar la banana. Bueno, vamos a mezclar los ingredientes. A continuación te muestro. Tenemos la leche. En este caso usamos, si no recuerdo mal, en la receta 200 gramos. Un huevo. Hay recetas que usan más, pero bueno, en este caso va a ser un solo huevo. Así que si tenés uno solo y no llegas a los dos, haces esta receta que va como piña, porque está muy buena. Vamos a poner una pizca de sal, el azúcar. Al final y en la descripción te voy a dejar todos los ingredientes. Si querés que sea adelante, que me parece un poco mejor, capaz para empezar y seguir la receta, también te la puedo dejar adelante. Harina, vamos a introducir así todo junto. Vos podés ponerlo por separado para mezclarlo mejor y que esté muy bien mezclado. Ahora vamos a batir todo, vamos a intentar de que no nos quede ningún grumo, así batiéndolo enérgicamente. Escuché por ahí que en Colombia comen buñuelo y le ponen queso adentro. Me encantaría probar esa receta, así que seguro que la vamos a hacer. Y también creo que vi que en Bolivia hacen otro tipo de buñuelo, como si fuera una masita, que es aplastadito. Sí, es increíble la infinidad de recetas, estilos, es que cada uno le pone el toque. También no vamos a dejar de hacer los buñuelos salados, los buñuelos con arroz. Va a ser un poco extensa la serie, pero sin duda vamos a disfrutarlo. Vamos a intentar que se vea la abertura, el adentro, para que ustedes puedan verlo y así observar cuál es la mejor versión de buñuelo. No te olvides de dejarnos tus comentarios. Si querés darnos alguna recomendación, algo que le pongas, que le dé ese toque, nos podés compartir. Así que entre todas podemos compartir nuestras experiencias y recetas. Ahora le vamos a agregar la banana que ya estaba toda cortada y vamos a mezclarlo bien enérgicamente para que todo quede bien integrado. A continuación vamos a calentar el aceite. El aceite tiene que estar caliente, pero la temperatura no tiene que ser un fuego fuerte, sino un fuego medio. Vos podés hacer la prueba con un pedazo de masa. La masa tiene que subir a la superficie. Más o menos se cocina entre 2 o 3 minutos por lado como máximo. Va a ser importante que lo pongan en tandas pequeñas para que se cocinen rápido. Si bien yo no lo llené de aceite porque la verdad es que no tenía tanto, lo ideal es que vos lo llenes a tope, al máximo, ya sea una olla o una sartén, que lo llenes al máximo porque tienen que estar completamente sumergidos en el aceite. La verdad que me encantó esta receta. Al probarlos siento la cremosidad de los copitos de banana. La próxima receta que me gustaría hacer sería la que hice una vez, que separa las yemas de las claras y creo que lo haré como un poquito más esponjoso al buñuelo. No tendría banana, ni manzana, ni nada. Vos después si querés podés
poner estos buñuelos en la mesa con un poco de mermelada, un poco de chocolate. Los podés bañar en azúcar. Si los bañás en azúcar, es importante que cuando los saques calientes pongas el azúcar. Si no, también los podés empolvorear con azúcar impalpable. Así que esas son las opciones, seguro que hay muchas más. Contanos cómo comen los buñuelos, si son como acá, que los días de lluvia preferimos comer cosas fritas. Acá en Argentina llueve y directamente es torta frita, buñuelo, pastelito. Contanos cómo lo comen allá, qué costumbres tienen en tu país. La cantidad de buñuelos que más o menos te van a salir van a ser 12, 15, para que tengas en cuenta el número. Si lo vas a hacer para alguna ocasión especial o para determinada cantidad de personas. Mirá qué rico que salieron. Perdón por el desenfoque de la cámara, realmente recién estoy aprendiendo, pero se ve ahí la textura, el color, salió muy muy bien. Y bueno, ya está terminando el video. Te quiero dar las gracias por tu tiempo, por haber llegado hasta acá, y te invito a que te suscribas, así podemos seguir juntos la serie. Van a haber varias series de otras recetas. Siempre buscar la mejor receta para ustedes. No es que le quiero dar una receta y que esa sea ley, sino que cada uno tiene sus gustos y que aprendamos juntos a buscar la mejor receta.